Buen día. Saludamos al licenciado Gastón Calabró, secretario de Gobierno Municipal. Bueno, Gastón, gracias por atendernos. Sabemos que ha sido una semana de intensa actividad, como todo el año, pero bueno, promediando en la semana podemos dialogar. Ante todo, ¿cómo andás? Bien, con mucho trabajo, ¿no? Bien, bueno, buen día, Dani, y a todos los televidentes de tu programa. Sí, con mucho trabajo, como habitualmente, pero bien, muy bien. Bueno, hoy se puso en marcha el programa municipal Zapala Te Quiere Bien, destinado a los jóvenes, adolescentes, estudiantes. Estuvieron recorriendo un establecimiento escolar con la intendenta de la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos en el CP36 con chicos de la escuela, la verdad es que una gran cantidad de chicos, nos acompañaron docentes, el director de la escuela, estuvo la intendenta y una parte importante del gabinete, casi todo. En el marco de Zapala Te Quiere Bien, que es un programa destinado a los jóvenes escolarizados y no escolarizados. La verdad es que nuestra idea es tratar de llegar a toda la población juvenil. Hay allí una demanda importante de diferentes cuestiones que los chicos piden, solicitan, de las maneras que pueden. Generalmente esa no es una manera formal. Los chicos no presentan una nota para mostrar sus inquietudes o sus solicitudes, entonces nos parece muy importante llegar hasta ellos, reunirnos con ellos y que de la manera que ellos puedan nos transmitan las inquietudes que tienen respecto de la ciudad, respecto de la municipalidad, respecto de otras situaciones que muchas veces no tienen que ver con la municipalidad, pero que es importante escucharlas, atenderlas en lo que de nosotros correspondan, y cuando no corresponda a nosotros, en algunos casos poder articular las soluciones con los organismos de quien dependa. Pero nos parece muy importante estar en contacto permanente y habitual. La juventud tiene reclamos y particularidades que algunas tienen que ver con ser una juventud zapalina, pero muchas tienen que ver con ser juventud y con esa franja etaria, y nos parece que el Estado en estos tiempos es muy importante que esté muy cerca de los chicos y que no los sorprendan las situaciones que con los chicos tienen que ver. Nosotros siempre hemos procurado un contacto fluido con ellos. Desde que asumimos pusimos en marcha la Casa de la Juventud, que es un espacio tanto de recreación como de otro tipo de actividades vinculadas a ellos, y entendíamos una deuda tratar de llegar a otro tipo de población juvenil que no está escolarizada y por la que es más difícil agruparlos, juntarlos. Y bueno, el Zapala Te Quiere Bien esperamos cumpla esa función y esperamos nos permita llegar a toda la población juvenil y tener de ellos esa demanda para ver cómo la podemos satisfacer. ¿Cómo pudiste percibir, más allá del encuentro, de ir al encuentro con los jóvenes, la recepción de ellos? ¿Se abrieron las autoridades, se expresaron? Sí, la verdad es que esa es una ventaja, entiendo, también propia de la juventud. Los jóvenes siempre se expresan, siempre lo hacen, y cuando están en grupo más, siempre en un excelente marco de mucho respeto y planteando inquietudes, no críticas. Los jóvenes tienen inquietudes y, por ejemplo, algunos de ellos ponen en valor cosas que yo personalmente, era una idea mía, no sabía que ellos las valoraban, o al menos las veían, y también tienen inquietudes respecto de otras cuestiones, que es importante que conozcan las razones, porque plantean situaciones de infraestructura deportiva, plantean situaciones de seguridad, plantean de diferentes temáticas, y es importante que ellos conozcan qué corresponde al Estado municipal, qué corresponde al Estado provincial y qué al nacional. Dentro de esas cuestiones, qué es lo que la municipalidad hace y qué no, y qué es lo que articula con otros organismos y qué no, y dentro de eso también cuáles son las posibilidades, más allá de a quién corresponda, cuáles son las posibilidades de abordaje serio de esas diferentes cuestiones, y eso la intendenta lo conoce y lo puede transmitir mejor que nadie en esta ciudad, así que la verdad es que lo hemos hecho. Ha sido una experiencia, como todas las experiencias con jóvenes, esta ha sido una experiencia muy gratificante. No es la primera vez que hacemos este tipo de actividades, esta es la primera en este marco, en este programa, pero sí habíamos hecho otras y siempre con este mismo nivel de respuesta. Muy bien, excelente iniciativa. Gastón, cuando habíamos pautado esta nota, esta entrevista hace un par de días, estaba referida principalmente al tema, bueno, que ha impactado gratamente, por supuesto, luego de tantos años de espera, dicen unos 20 años, el tema de la zona franca, ¿no es cierto?, donde
el Ejecutivo Municipal y la comunidad en general recibió con beneplácito, podemos decir, la noticia. Vos formás parte, ¿no es cierto?, me vas a ampliar detalles al respecto, en lo que está referido al marco de licitación que ya está en marcha, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. La verdad es que para nosotros tratamos de darle mucho impulso desde que iniciamos la gestión, de darle mucho impulso a la zona franca en los organismos donde había que hacerlo y de las maneras que había que hacerlo, y de ser muy prudentes respecto de la información hacia los zapalinos, toda vez que se habló, como bien decís, por lo menos 20 años del tema, y nosotros creemos que era muy importante no sumar un nuevo fracaso en las espaldas de los zapalinos. Entonces dimos mucho impulso, tuvimos que reconstruir el expediente, por ejemplo, en Nación, y cuando digo reconstruir digo literalmente, el expediente estaba en un sótano, estaba mojado, tuvimos que nosotros mismos y por nuestra iniciativa ir reconstruirlo. Se cumplieron todos los pasos formales a diciembre del 2015 respecto del Estado Nacional, y entonces ya se trasladó, digamos, la responsabilidad a lo que correspondía al Estado Provincial. Se insistió todo lo necesario también en el Estado Provincial, y por fin se alinearon los planetas, y Estado Nacional, Estado Provincial y Estado Municipal anunciaron la licitación de la administración de la zona. La semana pasada, si bien digo, se puso en marcha el comité de preadjudicación de la zona, con un acta donde directamente llamamos a licitación. La licitación se llamó por un espacio, digamos, hay tiempo de 4 a 5 meses para presentar sobres. El 10 de noviembre se abren los sobres y el 10 de diciembre se adjudica formalmente. Todo eso dentro de ese comité del que participa la municipalidad y la provincia en los diferentes ministerios y secretarías y demás. La licitación es una licitación nacional e internacional, entonces ese acta que firmamos se eleva a la Cancillería para que lo mande a todas las embajadas, para que se promocione a escala internacional, y a todos los periódicos de circulación nacional, regional y demás para la licitación nacional. Así que ya el proceso formal está completamente en marcha, no hay nada que lo detenga de aquí a noviembre al menos, que se abran los sobres. Seguramente. Gastón, te lo pregunto en confianza y con todo respeto. Bueno, ustedes hace tantos años que vienen siguiendo este tema que nos terminó de dar detalles que desconocíamos, como que el expediente estaba en un sótano, pero ¿les agarró de sorpresa este llamado, esta convocatoria, o tenían un seguimiento cercano? No es decir, nosotros impulsamos todo lo que tenía que ver con la zona franca desde hace 6 años como mínimo. Y entonces no nos agarró de sorpresa nada que tuviera que ver con eso. Sí el llamado específico porque nos habían presentado un pliego para el que teníamos correcciones, hicimos las correcciones, las ingresamos formalmente las correcciones en el ministerio correspondiente, y ese mismo día nos enteramos que al otro día estaba la conferencia de prensa anunciando el llamado a licitación. Eso sí fue una sorpresa, toda vez que además no se habían tenido suficientemente en cuenta algunas de las correcciones que nosotros habíamos hecho al pliego. Finalmente se subsanó eso, se charló todo lo necesario, y entonces minutos antes de empezar la conferencia de prensa se logró que aquellas correcciones que Zapala, porque es importante decir, no es un partido político y no es ni siquiera solamente la municipalidad, sino que es la ciudad a través de los representantes que se prevé en el comité, que son la municipalidad y la Cámara de Comercio. Habíamos hecho al pliego, se tomaron en cuenta esas correcciones, y entonces se logró el llamado de licitación, y la verdad es que entendemos, es una buena noticia. Quiero decir esto: Zapala tiene la mejor situación logística de toda la Patagonia, completa. En Zapala, y nada más que en Zapala, cruzan las dos rutas más importantes del país, que son la 22 y la 40. Zapala tiene un parque industrial limpio y un parque industrial sucio, que entre los dos suman más de 700 hectáreas. Tiene zona primaria aduanera con personal permanente de aduana. Eso también fue una gestión que se logró en 2013. Estamos a 100 kilómetros del paso internacional más importante a Chile y el que más ha crecido en los últimos 10 años en materia de intercambios. Tenemos AFIP, tenemos bancos nacionales, tenemos juzgado federal. Entre Roca y Bariloche, el único juzgado federal que funciona es el de Zapala. Tenemos ahora un aeropuerto con una pista que tiene el
la misma dimensión que la pista de Aeroparque en Buenos Aires, y que además ahora tiene balizamiento para aterrizar de noche. Toda ese dispositivo logístico que hoy se completa con la zona franca no existe en ninguna otra ciudad de toda la Patagonia, y entonces por eso el ministro Cabrera reconocía, a partir del llamado a licitación, que Zapala entonces debería ser la puerta de entrada de la Patagonia y posiblemente del resto del país también, sin duda de Vaca Muerta, a partir de esta situación. La verdad es que nosotros entendemos lo mismo, y es muy grato que se junten los esfuerzos de los tres estamentos estatales en el mismo sentido. No, muy bien, excelente noticia para Zapala. Te consulto, Gastón, ¿tuviste la posibilidad de dialogar al menos unos minutos con el ministro Cabrera? Teniendo en cuenta que ustedes lo habían manifestado desde el Ejecutivo, la propia Intendenta, que se estaba haciendo difícil por ahí llegar a las máximas autoridades de Nación, ¿no? Sí, después de terminar la conferencia de prensa hubo una pequeña reunión con el ministro y un grupo de asesores, estuvo el gobernador y también un par de asesores, y estuvimos con la intendenta y pudimos dialogar. Además pudimos solicitarle al ministro, porque entendemos que todo este dispositivo se completa también con algo que está en Nación, está allí con todo aprobado para avanzar, y no se ha avanzado aún, que es la terminal de ómnibus. Así que pudimos ponerlo en autos al ministro de esa situación. Le dijimos en qué oficina estaba y quién era el responsable de la oficina, que además nos dijo que era un amigo de él, así que esperamos tener buena recepción con eso, y pudimos dialogar también de otras cuestiones. Por ejemplo, en ese momento se estaba presentando los ganadores de un programa nacional que se llama Ciudades para Emprender, en el que Zapala fue el único de toda la provincia que se presentó, y por supuesto además ganó, de tal forma que el ministro estaba gratificado con eso. Pudimos tener un diálogo bastante interesante, aunque breve, porque fue esa pequeña reunión y nada más. Gastón, hablando de noticias alentadoras para la ciudad, bueno, no podemos obviar o dejar de tocar el tema de Chihuido, donde con la visita del gobernador a China se vislumbró una expectativa. También desde el Ejecutivo zapalino tomaron con pinzas tal anuncio, pero la consulta está referida a si al regreso del gobernador Gutiérrez tuvieron posibilidad ya de dialogar con él, al menos telefónicamente, en relación a este tema. No aún. El gobernador volvió hace escasos días, así que todavía no, pero nos gustaría saber si se avanzó en algo, y de haberse avanzado, en qué específicamente, algo un poco más formal. Nosotros queremos ser todo lo prudente que fuimos con la zona franca hasta que finalmente se materializó. Queremos ser con Chihuido, porque es un proyecto que en este caso además es caro a los intereses también de la Nación, por el déficit energético que tiene la Nación, a la provincia, porque va a aportar esa energía, digamos, al sistema eléctrico nacional, pero además porque ese proyecto multipropósito viene también a regar una buena cantidad de hectáreas, unas miles de hectáreas importantes, en una zona con un posible desarrollo agropecuario importante, y porque además viene a contener un río que es un río que tiene algunas particularidades, sobre todo en épocas lluviosas. Y para Zapala, por ser la ciudad más importante alrededor del proyecto, y que implica la mano de obra zapalina, que nosotros queremos ser muy enérgicos en proponer que sea zapalina, y ya lo hemos hecho todas las veces que hemos tenido que hacerlo, pero queremos que eso se mantenga, y además porque va a recibir los beneficios, pero también los posibles perjuicios que puedan venir de la mano de eso. Queremos atenuar todos los perjuicios posibles y sumar beneficios alrededor de eso. Para eso es necesario ser muy constante, estar muy informado, tratar de hacer todas las gestiones correspondientes, y tratar también de no ser imprudente a la hora de comunicar, para que no se generen falsas expectativas, y lo mismo que con la zona franca, los zapalinos no sumen un fracaso en su espalda, sino alguna otra vista más esperanzadora. Está bien. Gastón, el tema clave para explicar y dar a conocer al vecino que quizás no está empapado de lleno en el tema, en lo que respecta a Chihuido, es el financiamiento de la obra. ¿Es así, no es cierto? Sí, claro. El financiamiento y la tasa de interés, que era el tema en cuestión. Cuando estaba el financiamiento posible de Rusia, el
presidente entendió prudente negociar una nueva tasa de interés, eso hizo que el financiamiento se caiga, y entiendo que ahora la cuestión tiene que ver con que China está dispuesto a financiar Chihuido siempre que se recupere el financiamiento que ya estaba comprometido con otras dos represas en Santa Cruz, la represa Kirchner y la Zepernik, que está frenado, y yo sinceramente no entiendo las razones, los motivos por los que está frenado, pero lo cierto es que el inversor entiende que está perdiendo su inversión en un lugar y no va a invertir en otro hasta que no se recupere aquella. Así que entiendo por las noticias periodísticas y demás que tiene que ver con eso, nos dirá el gobernador, la intendenta sé que se está tratando de comunicar algunos detalles más. Está bien. Gastón, esta posibilidad ya concreta de zona franca, bueno, la posibilidad que Dios quiera que se concrete de Chihuido, puede llevar a, uno ya se entusiasma con obras para Zapala, pero a reactivar el proyecto de la nueva terminal de colectivos. Y bueno, fue lo que le propusimos al ministro Cabrera en esa reunión, le dijimos dónde estaba, le dijimos que el financiamiento estaba preaprobado y el proyecto sí estaba aprobado, todo lo que elevó la municipalidad, que fue un proyecto que hicieron técnicos de la municipalidad, arquitectos de la municipalidad, que presentó la municipalidad íntegramente. Los financiamientos de esas características tienen además algunas particularidades. No se presenta un solo proyecto, sino como mínimo 3. Se presentaron todos los proyectos, todos elaborados acá. Es decir, está todo terminado a efectos de que el financiamiento se otorgue a ese proyecto. El ministro Cabrera se llevó la semana pasada la inquietud, veremos cómo continúa, pero esperamos que tenga una mejor situación. Eso vendría a completar ese dispositivo logístico del que hablábamos antes y por supuesto a sumar calidad de vida también y calidad de tránsito y mejoras turísticas, y que Zapala no solo debería ser la ciudad logística de la provincia, sino además volver a recuperar su rol de derivador de tránsito, derivador de mercadería y derivador de gente, consecuentemente. Así es. Bueno, Gastón, agradecerte infinitamente. Sabemos que tenés que emprender un viaje por razones políticas, si se quiere, pero precisamente dejo este tema para el final, ya para adentrarnos en la última parte de la entrevista. Bueno, quedan pocos días ya para la formalización de lista de las PASO. ¿Cómo estás trabajando desde el sector? ¿Cómo están trabajando, no es cierto? El Frente Grande ha manifestado ya públicamente a través de sus autoridades, el presidente del Frente Grande es el compañero Raúl Podestá, y Soledad, que además es la presidenta de la Asamblea Nacional del partido. El Frente Grande en su Asamblea Nacional hace pocos días y en su Asamblea Provincial ha definido participar de los espacios que reivindican un proyecto de país que tiene que ver con un modelo de crecimiento autocentrado y con mejores perspectivas económicas para los vecinos, que tengan que ver con menor endeudamiento y más comida en la mesa de los vecinos. Entendemos nosotros que claramente ese proyecto en esta provincia y en este momento lo representa Darío Martínez, y hemos avalado su candidatura y estamos trabajando en ese espacio con la candidatura de Darío Martínez. Todavía no está el resto de la lista definida, son solo 3 los cargos titulares que se disputan para la provincia de Neuquén, y entonces habrá que sumar acuerdos para ver cómo continúa. Nosotros hemos puesto a disposición nuestras mejores mujeres y nuestros mejores hombres para conformar esa lista, para acompañar a Darío, para que los neuquinos tengamos el diputado que entendemos tenemos que tener en este momento. Está bien. Me das pie para consultarte porque hubo trascendidos que Darío Martínez en algún momento se comentó que podría ser acompañado precisamente en la fórmula por la intendenta de Zapala, Soledad Martínez. ¿Está esa posibilidad o fue un simple trascendido? Para nosotros esa posibilidad está, toda vez que hemos ofrecido nuestras mejores mujeres y nuestros mejores hombres, y nuestra mejor mujer es Soledad. Así que esa posibilidad claramente está. Lo que no está es formalizada, porque bueno, no somos los únicos que integramos ese frente político, hay otras fuerzas, y esas otras fuerzas todos tendremos que poner de acuerdo, pero claramente esa posibilidad existe y para nosotros sería además la mejor de las posibilidades. Está bien. No te saco más tiempo, Gastón, agradecerte nuevamente, pero te pido un concepto final, dado que el tablero político se mueve a cada instante. Y bueno, y anoche la expresidenta Cristina Fernández tuvo una importante reunión con intendentes, donde también dejó entrever la posibilidad de presentarse como candidata. ¿Cómo ves este tema? Para nosotros, quien conduce el proyecto político del que formamos parte es claramente Cristina Fernández de Kirchner.
Por supuesto, si ella entiende que tiene que ser candidata, para nosotros es la mejor de las alternativas. Nosotros la queremos conduciendo el país. Creemos que los recuerdos de su presidencia están muy cercanos. Claramente allí había una mejor situación económica, social y política que la que hay hoy. Internacional también. Nosotros creemos que esa compañera tiene que conducir los destinos del país. Ella es la que conduce el proyecto del que participamos. Después, si estratégicamente conviene o no conviene que se presenten estas elecciones de medio término, que sea diputada por la provincia de Buenos Aires o por Santa Cruz, si es en un espacio o en otro, la verdad es que son cuestiones más de estrategia política que tienen que ver con otros ámbitos de los que no participamos. Tenemos la definición. Cristina es nuestra mejor compañera a escala nacional, es la que conduce el proyecto del que participamos y la tenemos timoneando el país, sobre todo en esta época de tormenta. Bueno, quedan algunas preguntas para una próxima entrevista. Gracias y el deseo de una buena jornada. Bueno, gracias a usted.